En la lección de hoy nos centraremos en la figura del delincuente juvenil. En primer lugar, tenemos que entender que el concepto de responsabilidad penal de los menores no ha sido pacífico en la doctrina. Hoy en día aún se duda si la responsabilidad ante la comisión de hechos ilícitos tipificados en el Código Penal y leyes penales especiales por parte del menor de edad conforma verdaderamente una culpabilidad y responsabilidad criminal. Es una problemática que realmente se ha ido forjando con cada avance legislativo en materia de criminalidad juvenil. Hoy en día la doctrina se encuentra dividida ante esta cuestión, sobre la consideración de plena imputabilidad penal al mayor de 14 años y menor de 18, tal y como establece el artículo 1 de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor. Así, en la doctrina existen varias posibilidades interpretativas. En primer lugar, la plena inimputabilidad penal del menor, la llamada tesis de la situación irregular ante las consecuencias que derivan de su comportamiento delictivo por parte del Estado, y la llamada naturaleza de las cosas. Es decir, existirían algunas estructuras lógico-objetivas que nos dirían que el menor de edad, por cuestión de madurez, no tiene el suficiente discernimiento para poder ser responsable penalmente. Por otro lado, la mayor parte de la doctrina indica que la imputabilidad penal del menor es de carácter especial o propia, sui generis, de tal modo que nuestro Código Penal deriva a una responsabilidad atenuada o disminuida, de carácter específico para el menor de edad, una responsabilidad juvenil. Otros autores entienden que la imputabilidad penal del menor es exactamente igual que la de los adultos, pero por razón de la edad se atenúa o disminuye. Por último, hay quienes consideran que la inimputabilidad penal es posible con cierta responsabilidad jurídica del menor. Otros autores, en los últimos tiempos, hablan de exención de punibilidad, es decir, que el Estado no quiere castigar determinadas conductas realizadas por los menores de edad, siendo su régimen mucho más magnánimo. Sin embargo, algunos pensamos que existe la plena imputabilidad penal del menor conforme a la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, y que sin embargo su tratamiento especializado desde el ámbito penal se establece por las mayores posibilidades de reinserción que tiene. Dentro de los perfiles tipológicos de menores delincuentes, la psiquiatría y sobre todo la psicología criminal han desarrollado toda una serie de estadios en los que podemos encontrar diferentes tipos de menores delincuentes. Fundamentalmente podemos clasificar, siguiendo la doctrina mayoritaria, a los delincuentes juveniles en dos grandes categorías: en criterios atinentes a la personalidad, donde encontraríamos a todos aquellos menores inimputables o semi-imputables por padecer algún tipo de patología que ha originado su derivación hacia las conductas delictivas, por ejemplo, menores delincuentes con una anormalidad patológica, una psicosis, una neurosis, menores delincuentes con anormalidad no patológica, sobre todo trastornos de la personalidad, que pueden ser narcisistas, paranoicos, hiperactividad, menores delincuentes con rasgos de la personalidad estadísticamente normales o próximos a la normalidad. Estos últimos conformarían la mayor parte de los menores que se encuentran inmersos en el sistema judicial, de tal modo que la mayor parte de los menores delincuentes no tienen ningún tipo de anormalidad patológica, a diferencia de lo que se pensaba durante la imposición de los sistemas tutelares. También encontramos factores de corte psicosocial. La sociología criminal juvenil se ocupa del estudio de las relaciones de los menores que han delinquido con sus pares, también del estudio de las bandas juveniles que conforman estos jóvenes y de la normalidad delictiva general de los mismos. Dentro de los menores delincuentes con rasgos de la personalidad estadísticamente normales o próximos a la normalidad, encontramos distintas clasificaciones realizadas por los autores, muchos de ellos ya obsoletos. Por ejemplo, dentro de la clasificación de Mendoza o de Gibbons, se establece una separación entre los menores ociosos, pertenecientes a algún grupo criminal, o incluso en distinciones debido a la patología que sufren. Hoy en día se establecen más bien clasificaciones por rasgos sociográficos, es decir, por el ambiente al que pertenece el menor o el grupo de pares en el que se mueve. Por último, algunas clasificaciones distinguen entre los menores que pertenecen a la llamada cifra negra, es decir, a los delitos que no han sido denunciados, o aquellos que se encuentran en las estadísticas oficiales de delincuencia juvenil, de tal manera que establecen una tipología de los menores delincuentes por el tipo de ilícito que han cometido.
La sociología del delincuente juvenil se encarga del estudio de la violencia social que rodea al menor y que puede derivar en su comportamiento delictivo. Por ejemplo, determinados contextos sociales e instituciones generan notables disfunciones como factores de riesgo impulsoras de la criminalidad juvenil. Así, nos encontramos frecuentemente que el menor delincuente sufre una enorme tasa de fracaso escolar y tiene normalmente carencias tanto educativas como sociales. Las situaciones conflictivas bajo el control informal del ámbito familiar, es decir, una familia desestructurada o el maltrato doméstico, suponen un importante factor de riesgo, puesto que muchas de estas conductas después serán reproducidas por el menor infractor cuando llegue a una edad mucho más adulta. La violencia escolar ha tomado una gran importancia en los últimos años y ha pasado a ser una de las grandes preocupaciones del Estado, hasta el punto de que en nuestro país se han establecido algunas normativas específicas sobre el llamado bullying o acoso y violencia escolar. Toda agresión verbal o física realizada en un centro educativo se considera bullying. Las situaciones conflictivas en los espacios de ocio tienen una gran importancia en la delincuencia juvenil, sobre todo en la que más se acerca a la mayoría de edad. La mayor parte de los jóvenes comparten espacios de actividades en el núcleo urbano y en muchas ocasiones la delincuencia juvenil se focaliza en determinados centros, como lugares de bares y discotecas o zonas deportivas. También cobra gran importancia la ocupación. La mayor parte de los delincuentes juveniles aún se encuentran en edad de escolarización o de educación obligatoria, pero muchos de ellos ya han comenzado algunos trabajos, donde tienen interacción con otras personas mucho más mayores que ellos. Otros aspectos son igualmente importantes, como por ejemplo la tasa de inmigración. Muchos de los jóvenes que se encuentran internados en los centros de menores españoles pertenecen a otras culturas y sufren un gran choque cultural cuando llegan a nuestro país. Los medios de comunicación y el tratamiento de la delincuencia juvenil desde el punto de vista de etiquetarlos como delincuentes también cobran una especial importancia a la hora de tratar a estos menores. Las nuevas tecnologías han desarrollado nuevos métodos de criminalidad hasta ahora desconocidos, sobre todo las redes sociales y su manipulación por parte de jóvenes cada vez de edad más temprana. Dentro de los métodos de prevención de la delincuencia juvenil podemos distinguir tres estadios. La prevención primaria, sobre todo el núcleo familiar y escolar, que intenta prevenir y neutralizar la conducta antisocial del menor antes de que ésta se manifieste en un comportamiento delictivo. Aquí la comunidad también tendrá un papel muy importante. La prevención secundaria, que se dirige a aquellos menores que ya exhiben determinados comportamientos, aunque no han cometido aún ningún hecho ilícito. Pueden ser comportamientos rebeldes contra la autoridad paterna, determinadas actitudes exhibicionistas o de carácter sexual y obsceno, o comportamientos decididamente agresivos. Por último, la prevención terciaria trata de minimizar o anular los factores de riesgo que se han implementado en ya carreras delictuales juveniles establecidas, es decir, normalmente será llevada a cabo por las instituciones judiciales encargadas del tratamiento de los menores de edad, sobre todo los centros de internamiento. Dentro de la prevención terciaria también se incluyen los programas de tratamiento especializado para los menores que se encuentran en un proceso de privación de libertad. Muchas gracias.